Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. ¿Cómo nos encontramos en el día de hoy? Bendecidos. Sabemos que la queja es pecado. No nos quejemos. Al creyente todas las cosas nos ayuda bien. Tenemos que pasar procesos en nuestra vida. Así como el oro es probado y refinado, así es la vida del creyente. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo así. El Señor viene con pago, viene con galardón, y son para aquellos que van poquito a poquito superando esos exámenes que hay en la vida. ¿Tú crees que Dios nos examina? Examina lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. Tanto que mide y pesa los corazones. Entonces, qué bueno que nosotros vengamos a la casa de Dios siempre expectantes y queriendo buscar ese maná que desciende de lo alto, esa palabra que me va a ayudar a seguir hacia adelante, que me va a contestar aquellas preguntas que yo tengo, que va a quitar esa incertidumbre. Y también hay que recibir aquellas veces que la palabra me dice no a esto, pues todo no es sí, ¿verdad? El creyente tiene que decirle a papá siempre que se haga, ¿qué? Tu bendita voluntad, que no se haga la nuestra. La nuestra es humana, es terrenal, y la de Él es perfecta. Cuando vemos el pueblo de Dios que va cruzando hacia la tierra prometida, vemos las dificultades que ellos van teniendo a lo largo del camino, ¿verdad? Pero claro, el que lee va leyendo su final, ¿verdad? Cuando ven la tierra prometida, cuando ven los frutos y ven la cantidad de cosas que tenía el Señor preparado, ahí viene el gozo del creyente. Pero esto como dice el pasaje esto es como la mujer que está dando a luz. ¿Se sufren los dolores de parto? Se sufre, ¿a que sí? Esto es lo que dicen todas las mujeres, ¿no? Que duele, ¿no? Pero cuando tienes el hijo en tus brazos, se acabó el dolor, ¿verdad? Cuando la promesa llega a tu vida, cuando tú ves los proyectos del Señor que se van realizando, que tú vas cruzando etapas, es un crecimiento, va el creyente madurando. Ya no te duele tanto. Ya cada vez que vas a dar luz, y te hablo luz en el espíritu, en cada vez que el creyente va madurando y ve la nube negra, pero detrás de cada nube negra sigue subiendo la montaña que hay un sol detrás. No te mengues, sino que el Señor está forjando en nosotros un carácter. ¿Tú lo crees así? Yo creo que el Señor en nosotros está formando ese carácter perfecto que quieren sus hijos, porque si Él no quiere regresar al mismo lugar de donde salimos, y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿tú te crees que cuando Dios nos rescató de esta mala manera de vivir, ¿tú crees que nosotros teníamos alguna semejanza a Dios? Ninguna. Habíamos perdido nuestra identidad en Dios. Para eso vino nuestro Señor, ¿no? De tal manera Dios amó tanto al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera, ¿qué? Vida eterna. Ahora en Cristo Jesús es complicado que tú te pierdas. Bueno, te puedes perder, pero ya es decisión tuya. Pero si tú descansas en el Señor, si tú sueltas tus cargas y coges las que son fáciles y ligeras de llevar, nuestro Señor nos va a llevar siempre a un buen puerto, que es llegar a la tierra prometida. Que vienen los enemigos, que tenemos que rodear un poblado porque se oponen a que pasemos por ahí. Tú no te preocupes. A mí me asombra de Dios que todos los que prohibieron el paso de Dios, Dios los tenía en memoria y no se olvidó de ninguno de ellos. Tus piedras se van a acordar de ti un día, del Dios tan grande que tienes tú a tu lado. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir caminando hacia ¿dónde vamos? Hacia la tierra prometida, ¿no? Vamos a discernir los frutos
de la tierra prometida, que es lo que llevamos hablando ya varias semanas, que es lo que encierra a Cristo Jesús en sí. Por eso el creyente tiene que tener fe. Sin la fe no puedes agradar a Dios. Sin fe es imposible que llegues a ningún lugar, porque tu mismo corazón te va a desviar de un lugar a otro. Nosotros tenemos que, en la fe, que es la certeza y la convicción de lo que no veo, confiar en nuestro Señor. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tú descansa, camina hacia adelante, vence tu mente, vence aquello que se levanta contrario. Yo veo muchas personas que el Señor le hace avanzar hacia adelante, pero también veo a muchos que retroceden hacia atrás. Y eso lo vemos a la hora de entrar en la tierra prometida. Las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos dieron mal testimonio de lo que veían? De lo que Dios les prometió. 12 príncipes y 10 dieron mal testimonio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, o sea, hay un porcentaje muy pequeño de la gente que a mí me rodea, que es pueblo de Dios, pero todo el mundo no ve lo que tú estás viendo? Por eso siempre la palabra dice, discierne incluso el espíritu que te habla. La persona que te hace menguar, la persona que no te aporta, la persona que no te empuja a seguir hacia adelante, recházalo de tu vida. Nosotros hemos decidido tener un Señor, tener un pastor. Y cuando decidimos tener un Señor y un pastor y un dueño, tenemos que obedecerlo. Y la obediencia es mejor que todos los sacrificios que tú puedas hacer. El otro día hablaba yo con mi hermano Miguelito y me decía, Antonio, subo al altar a pedir ofrenda, ¿verdad? Porque estuvimos hablando semanas antes de que a Dios no se le sirve cuando estoy bien. A Dios se le sirve cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy cansado y cuando no puedo. Porque esa es la obediencia en Cristo Jesús. Porque si no, estarías tú sirviendo a un Señor diferente. Yo te pongo el ejemplo con tu mismo trabajo. Tú te levantas todos los días, ¿verdad? Porque te pagan. Si le fallo al jefe, me echan, ¿verdad? Me levanto cansado, no tengo ganas, o aquí alguno que tenga ganas de ir a trabajar. Sería un bicho raro, ¿verdad? Yo creo que hay días que tenemos ganas de trabajar, otros días que menos, estamos cansados, pero llueva, haga frío o haga calor, siempre estamos aportando nuestro trabajo y nuestra energía a nuestro jefe porque nos paga. ¿Cuánto más a nuestro Señor y nuestro Rey? Lloviendo, lo sigo, nevando, lo sigo, pase lo que pase por momentos de mi vida, lo sigo, porque Él de mí no espera que yo siempre que esté en aleluya, sino se ve del material que tú estás forjado cuando tú vienes a buscarlo, en tu debilidad. Cuando vemos los salmos de David y vemos la trayectoria de David por las situaciones que él pasa, vemos como él levanta su voz y se acerca al trono alto, ¿verdad? ¿Qué es el trono alto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene... ¿Pero por qué? Porque yo en mi dolor, en mi angustia, en mi camino, en mi preocupación, en mi duda, ¿a dónde me agarro? A mi Señor. Y hoy el creyente es que no me encuentro bien, y el creyente mengua. No me encuentro bien para servirle al Señor, pero sí me encuentro bien para servirle al mundo. No es un error. Cuando tú te paras a pensarlo, es la mayor estupidez, porque cuando yo estoy mal, cuando yo estoy más enfermo en mi vida, yo necesito más de Dios. Yo cada vez que entro en su casa
Él me responde muchas preguntas. Él sana mi corazón, sana mi vida, cada vez que levanto mi boca, cada vez que lo busco. Él da la respuesta a mi corazón. Él trae la energía necesaria para que sigamos caminando hacia adelante. ¿Tú lo crees así? Sabemos que en el Antiguo Testamento la tierra de Canaán, ¿qué simboliza hoy en día? Es una sombra de lo que tiene que venir, ¿verdad? Tú como creyente, ¿sabes a dónde vas? Porque vamos a estar viendo que hay un cielo aquí en la tierra, que lo pisamos en el sometimiento a Cristo Jesús, lo pisamos en seguir a Cristo Jesús, pero así ni todo, aunque te va a deleitar el Señor en miles de promesas aquí en la tierra, en la obediencia, no es nada comparado a lo que te espera, ¿eh? Pero así ni todo, Él siempre quiere conducirnos a un lugar, a establecernos como pueblo unido y a que tengamos esos trigos, esas cebadas, esas vies, esas higueras, esas granadas, esos aceites de oliva, esa miel. Siempre aquí en la tierra disfrutemos de sus promesas. Las promesas de la palabra del Señor, casi todas, menos ya el arrebatamiento, más la nueva tierra de Sion que tiene que descender, más el proyecto que tiene el Señor para aquel lugar donde vamos a ir, pero todas las demás promesas es para que las arrebates aquí en la tierra. Y la palabra de Dios clara, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Y la valentía cómo se demuestra? Pegándome con el hermano, pegándome con la hermana. Los valientes los veo yo aquí en verano, en invierno, llueve, nieve, veo que hay sucesos en sus vidas fuertes, que pasan por circunstancias, pero ahí están, pero ahí están, pero ahí están. Eso es lo que le agrada al Señor, y ese es el sacrificio vivo, el holocausto vivo que le agrada al Señor. El Señor dijo, coge tu cruz, niégate y sígueme. Y el cristiano de hoy en día se le está olvidando el negarse. Y vemos como la iglesia mengua. No me encuentro bien, no es el momento. Y va dándole terreno al enemigo. Y el Señor no quiere que le demos terreno al enemigo, porque darle terreno al enemigo es estar esos 40 años en el desierto siendo procesado, cuando el diseño de Dios es que nosotros alcancemos las promesas en 3 días. ¿Por qué retrasamos el proceso de Dios en nuestra vida? ¿Por qué retrocedemos hacia atrás? ¿Por qué me quejo ante Dios? El simbolismo de cuando se quejaban con Moisés, ¿verdad? ¿Por qué te quejas con Dios? ¿Por qué se apena tu corazón? ¿Por qué te fijas, que a veces nos fijamos más en la vida del otro que prospera? Como David dice en uno de sus salmos, dice, deseé los caminos de ellos, pero cuando vi su final, él mismo se echó para atrás. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en el mejor lugar. Tú nada más que tienes que permanecer. Y en la permanencia Dios obrará. Amén. En Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y la morada con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para adquirir esta tierra prometida, yo tengo que vencer muchas cosas en mi vida, vencer muchos obstáculos. ¿Sabes que muchas veces los enemigos los levantas tú? ¿Cuántos enemigos, si ellos hubieran cruzado la tierra prometida en 3 días desde que salieron de la tierra de Egipto, que era el proyecto que tenía Dios para ellos, pero ellos lo retrasaron 40 años, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Y en los 40 años, ¿cuántos enemigos se levantaron en ese desierto? Entonces muchas veces culpamos a Dios de los sucesos que me pasan en la vida, es que a mi vida ha llegado tempestades, Señor, y el Señor te mira y dice, pero si eres tú el que abre la ventana, ¿cómo te vas a quejar de las tempestades que tú has creado? De la dureza de tu corazón, de permanecer siempre en un mismo lugar cuando el Señor siempre dice que avancemos y avancemos hacia adelante. Pero cuando desobedecemos, cuando no creemos, cuando nos irritamos, cuando no vemos a donde nos dirige Dios, cuando empezamos a pensar que estaba mejor en la tierra de Egipto, todo el creyente que vive en lo pasado y en atrás sigue viviendo en Egipto. ¿Para qué le pides al Señor que te prospere? ¿Para qué le dices al Señor que te lleve a una nueva vida? Señor, quiero una vida buena. Señor, quiero... Pero no te olvides de la fe de Abraham, que dejó su casa y su parentela. Veo muchas veces a muchos emigrantes que buscan una prosperidad, ¿verdad? Salen de su tierra, de su parentela, y digo yo, wow, qué fe, ¿no? Cruzar un charco, meterse en otra nación, aprender su lengua, su lenguaje, su costumbre, por los procesos que pasan como ilegales, ¿verdad? Con las dificultades que pasan en el desierto, y cuando llegan a la tierra prometida cogen el fruto y quieren volver a Egipto. Y yo muchas veces en el trabajo le digo a mis chicos, para mí el Señor siempre me dijo que el mundo era mío. Yo donde Dios me plantó, allí me dijo que conquistara aquella tierra y la hiciera mía. Yo como vi el Señor marca un diseño y un plan para que yo llegue a un lugar y yo estoy pensando en volver para atrás. Tenemos que tener cuidado lo que le pedimos a Dios. Porque quizás en la vuelta para atrás te vas a encontrar los mismos enemigos que un día venciste, pero quizás ahí Dios no esté contigo, porque Dios no está en los que retroceden, Dios está en los que avanzan hacia adelante. Amén. ¿Quién dio un buen testimonio al entrar a la tierra prometida? Josué y Caleb, ¿verdad? ¿Qué testimonio dieron Josué y Caleb? ¿Le creyeron a la palabra del Señor? ¿Ellos vieron los mismos gigantes que vieron los otros? ¿Vieron la gente grande allí como lo vieron los otros? Lo vieron igual, pero lo vieron con un corazón muy diferente. Un corazón que es la genealogía de Cristo Jesús. Un corazón de conquistador, porque sabe que nosotros no tenemos mérito por nosotros mismos, pero sí tenemos mérito cuando Cristo Jesús está en nosotros. Yo te voy a poner el ejemplo de David. David cuando aquel Goliat estaba allí retando al pueblo de Dios, allí habían no sé cuántos soldados con su corazón vencido, como aquellas 10 tribus, dando un mal testimonio, no podemos. Y David no se preocupó ni siquiera en las circunstancias, ni la altura que tenía, ni la espada que era del tamaño de un telar. Dijo, ¿qué hacéis con este incircunciso que está retando al pueblo de Dios?
si más grande es el que está en nosotros que el que está con ellos. Nosotros tenemos que entender a la hora de avanzar hacia adelante, ¿quién va contigo? Y Josué y Caleb, aunque fueron enviados a explorar esa tierra de Canaán, fueron no solamente aprobados por Moisés, sino fue aprobado por Dios mismo, ¿verdad? Por su fe. Mira, la justicia de Dios antes en el Antiguo Testamento era por creerle y por creerle a Dios. Ahora yo te pregunto a ti, me pregunto a mí mismo, ¿le creemos a Dios a donde nos lleva? ¿O veo el obstáculo y veo las cosas demasiado grandes en mi vida? Porque cuando tú pintas tu obstáculo más grande es porque tienes un Dios muy pequeño dentro de ti. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios con un propósito, un Dios con un plan y un Dios que nunca te va a abandonar. Los 2 espías, solo Josué y Caleb dieron un informe positivo. ¿Qué informe das tú? ¿Te has preguntado a ti alguien una vez a dónde te diriges tú con tu fe? Tanto aquí en lo secular como a la tierra celestial que nos espera. Josué se convirtió en el lugarteniente de Moisés y lo sucedió como líder de Israel después de su muerte. Caleb fue un hombre fiel a Dios que confió en las promesas del Señor. ¿Confiamos nosotros en las promesas del Señor? He escuchado miles de creyentes, Dios me dijo que iba a hacer esto, Dios me prometió que iba a hacer esto. ¿Le estás creyendo a Dios? Porque yo muchas veces miro la iglesia y digo, y aquellos que decían que Dios le había dicho, que Dios le había prometido, ¿dónde están? Dejaron de creerle a Dios. Gracias a su fe, Caleb logró entrar a Canaán y disfrutar de la tierra que Dios le había prometido. Nuestra fe va a ser en nosotros que nos podamos deleitar de estas promesas y nos podamos deleitar de estos frutos. Pero si no le crees, no vas a disfrutar de nada. Porque la palabra es dada, la palabra es revelada, la palabra apremia a aquellos que la siguen y la confían. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Dios. Si el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cada vez que Dios te hable a través de su palabra, su bendita palabra, tú en el rema de la palabra te tienes que estar marcando un diseño en donde va tu vida. Y cuando te diga a dónde va dirigida, agárrala y acéptala. Porque el Señor lo que siempre quiere en nosotros es que nosotros seamos fuertes y valientes a la tierra que vamos a conquistar y vamos a cruzar. Dios también permitió ver a Moisés la tierra prometida que le iba a dar a los israelitas. Para ello Moisés, ¿dónde subió? ¿Al monte qué? Al monte Nebo, ¿verdad? En este monte, ¿qué divisó Moisés? Los planes de Dios. Qué bonito que yo en los últimos días de mi vida, yo sepa que el Señor sigue teniendo planes para con su pueblo. Y no solamente que yo muera sin saberlo, sino que me los dé a conocer y me dé un descanso y una satisfacción en mi vida. Mi vida quizá ha llegado aquí. El propósito de Dios conmigo quizá ha llegado hasta aquí. Pero, Señor, muéstrame a dónde va tu generación. Porque yo un día estaré con los últimos que entraron, Aunque fui quizá uno de los primeros que murió, no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor, si dentro de un día, de 500 años, de 1000 años, pero sí sé que nos va a unificar todos en uno.
y quizás no comí de esos granados, pero pude ver el diseño de Dios como lo vio Abraham, como lo vio Moisés, como vieron grandes hombres de Dios, lo que tenía Dios previsto para con su pueblo. Y cuando Dios prevé algo, siempre va forjando un pueblo y un carácter en unos hombres y en unas mujeres que van a cruzar a la tierra prometida. Los que no van a cruzar, Dios los elimina. Las 10 tribus que dieron un mal testimonio, Dios no les permitió entrar. Se quedaron en la puerta por dudar de nuestro Señor. Qué bonito es poder ver la obra que Dios tiene preparada. La fe de Josué le ayudó a cruzar, vencer y hacer preparativos para la conquista a la cual lo que iba a hacer. Dios permitió ver a Moisés sus planes. Dios inyecta algo muy especial en los conquistadores. ¿Tú eres conquistador? ¿Tú estás preparado donde tienes que entrar? Te recuerdo que la tierra que es donde Dios quiere llevarte está ocupada. Y le están ocupadas por unos personajes que tú tienes que echar de ahí. ¿Tú estás preparado para echar aquello y coger lo que te pertenece? ¿Le vas a arrebatar de las manos del enemigo aquello que te quitó? ¿Cuántas veces te ha quitado las cosas? Desde que caímos de allí arriba, del paraíso. Empezó a quitarnos, se apoderó de una tierra y ahora cuando me lleva al lugar que me pertenece, el Señor me dice que los eche, que esa tierra nos pertenece. Pero para cruzarla, tiene que poner en nosotros el Señor ese carácter que quiere, como el domingo estuvo hablando el pastor. Vemos Josué 1 del 6 al 9, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No donde esté Dios, donde quiera que yo vaya, donde quiera que tú vayas, Él estará contigo. ¿Por qué? Porque tú le has creído a la voz de Dios, le has creído a la palabra de Dios. Y el que está metido en el plan de Dios, Dios está con él. ¿Pero tú te crees que Dios delegaría un pueblo, lo más preciado, su corona, a un hombre que no fuera como un Josué? Que su mente no estuviera en su casa, que su mente no estuviera en sus proyectos, que su mente y su corazón no estuviera en empujar a un pueblo de Dios a seguir hacia adelante. Pero yo tengo que ponerme fuerte y valiente. Tú tienes que ponerte fuerte y valiente. Esto nada es fácil. No hay tierra sin pelea. No hay tierra sin obstáculos. Porque Dios está probando tu corazón incluso antes de pisarla. Con esto quiero decirte que Dios quiere darnos aquí una sombra de lo que vamos a disfrutar allí con Él, si reconocemos qué suelo santo estamos pisando.
La palabra descalzarse es quitar lo sucio de nosotros, ¿verdad? Descalzarse es poner la fe a donde vamos. O si dudas, si desconfías, estás sucio. Nunca te has descalzado los pies. Y a Moisés se lo dijo, descálzate los pies. ¿Por qué? Porque solo santo pisas, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros emprendemos un camino a nuestro Señor y fallamos, no le está fallando el humano, no le está fallando al pastor, al hermano, a la hermanita, le está fallando a Dios mismo. Y el Señor no quiere que nosotros fallemos, no quiere que nosotros adquiramos juicio sin saber qué es lo que quiere en nosotros, es al contrario, que confiemos en Él. Él nos va a dar esos granados y esa tierra preparada, determinada para nosotros. Nuestros enemigos van a huir, porque no nos van a ver nosotros, va a ver la presencia que hay en nosotros. Pero la leche, la miel, la mirra, los higos, los granados, las vides, los olivos, todo eso es tuyo y tienes que cogerlo. Amén. Si permanecemos en Cristo Jesús, si permanecemos en estas regiones celestes, todas las bendiciones espirituales recogeremos si permanecemos en este suelo santo, en este camino que hemos emprendido. Haberme descalzado, como le dijo a Moisés, me descalzo de mi duda, me descalzo de mi suciedad, me descalzo de desconfiar de ti. Oye, descálzate los pies, suelo santo estás pisando. Vamos a entrar en un proyecto, vamos a entrar en un camino y no puede haber suciedad en ti, no puede haber falta de fe en ti para el proyecto que quiero hacer contigo, porque tú sabes que Dios tiene un proyecto contigo o Dios hace sesiones de personas. No, el proyecto lo hace solo con el hermano, con la hermana. No, Dios quiere hacer algo muy grande contigo, no solamente contigo, sino con tu casa y con tu familia. Porque primero te tienes que constituir sacerdote de tu casa. Tienes que ser la punta de lanza en donde entre Jesucristo en tu casa y entre el Evangelio en la vida, para que seas salvo tú y tu casa. Antes se cogía un primogénito, ¿no? ¿Quién es el primogénito? Cristo. Entonces, si Cristo te revistió en Él, hoy eres tú, yo, el primogénito en Cristo Jesús, en mi casa, en mi hogar. Dice en Efesios 1:3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Dónde están estas bendiciones encerradas? En las regiones celestes. ¿Pero dónde están las regiones celestes? En cuando yo me he descalzado los pies y he seguido el llamado al cual he sido llamado. ¿Verdad? Porque mucha gente, yo he visto cristianos que han visto la salsa de ella, un huido de la salsa. ¿Por qué? Porque la salsa implica descalzarse, implica tener fe, implica en tener obediencia, implica tener un llamado y una obediencia. Y hay gente que la responsabilidad le hace huir del llamado, le hace huir de la salsa, del fuego, porque no quiere quemar cosas de su vida. No quiere descalzarse los pies porque a veces hay cosas en nuestra vida que es más cómoda llevarlas, ¿verdad? Es que Dios pide demasiado. ¿No escuchas tú muchas veces al creyente? La palabra de Dios dice que tú lo sigas, que por muy torpe que sea lo vas a conseguir. Aquí no se tratan de listos, no se tratan de obras. Aquí se trata nada más que de meterte en esta tierra celeste y en estas regiones celestes que el Señor quiere que nosotros recibamos estas bendiciones espirituales. Pero cuidado, al recibir la tierra prometida veo enemigos, al entrar en las regiones celestes me encuentro a mi faraón,
Al entrar en los propósitos eternos de Dios, siempre encuentro a mi contrincante. Claro que vas a encontrar tu contrincante, porque para eso ha sido tu llamado. Tú eres luz y sal de la tierra y tú estás llamado a pisar la cabeza a la serpiente. ¿Tú quién crees que te vas a encontrar en esas regiones? Al que quiere que no alcance la tierra prometida. Pero si tú no lo visualizas con esa visión que el Señor quiere darnos, que en este proyecto que tenemos van a salir a nuestro encuentro enemigos, porque el enemigo quiere lo que tú tienes, ¿eh? ¿Te has visto la parábola del sembrador? ¿Has visto la semilla que cae? ¿La semilla para quién era? Para ti, para mí. Pero como no la cogí, ¿qué hizo el pájaro? Se la llevó. Mi promesa desapareció. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios están allí comiendo de los granados, de las vid, de los olivos, en la tierra que a mí me pertenece de hace ya generaciones, y yo he estado mucho tiempo sufriendo con un faraón, y he estado mucho tiempo sufriendo en un desierto. Y ahora se acabó, en el nombre de Cristo Jesús, fuera de mi casa, fuera de mi hogar, esta tierra es mía, y tienes que levantarte con ese poder. Hay gente que piensan que luchan contra demonios en su vida y nunca supieron luchar contra ellos y ni siquiera se lo cruzaron. Fueron quizá la concupiscencia de su corazón, los deseos de su carne, las costumbres que no han sido limpiadas, sus tradiciones, porque el enemigo constituye desde pequeño. Pero porque estos principados, estas potestades, estos gobernantes de maldad, estos huestes espirituales de maldad están alojadas en las regiones celestes, están alojadas en el propósito eterno que tiene Dios contigo. Quieren ser de estorbo para ti. Ellos tienen ya su fecha de caducidad. Tú tienes una eternidad en Cristo Jesús y quiere arrastrarte con ellos para que tú no llegues a alcanzar las promesas que tiene Dios contigo. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la tierra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los que ponen tropiezo cuando yo decidí ya descalzarme los pies, cuando yo decidí sumergirme en ese proyecto que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pero como la palabra que le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas con ellos, no vayas a desmayar, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Cuando tenemos fe, tenemos un camino, tenemos un propósito, tenemos unas bendiciones celestiales que se van a derramar en mi vida. Tengo miles de promesas que voy a alcanzar, pero tengo también muchos demonios que vencer, muchos Goliates que batallar, muchos Goliates que le tengo que decir y pegarle en la frente para que caigan en el suelo en el nombre de Jesús. Tú te tienes que levantar ya en el nombre de Jesús. Cuando tú te descalzas los pies, cuando tú te sumerges en el camino del Señor, tú lo has recibido en tu corazón como tu dueño y salvador, tú has creído que su Padre lo resucitó al tercer día, soy salvo, me bautizo, dejo la vieja vida, me levanto en Cristo Jesús, ¿verdad? Estoy quitándome esa sandalia de polvo, esa suciedad, me estoy metiendo en un camino santo de santidad y estoy siguiendo ese propósito eterno, pero ahora tengo que revestirme en nombre de Cristo Jesús y tengo que desechar las tinieblas en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Hay personas que creen
que cuando entramos en Cristo Jesús se acabaron los problemas. Eso está prometido allí. Aquí hay una sombra de lo que vamos a alcanzar, ¿verdad? Hay un sitio preparado, ¿verdad?, para aquellos que van a ser arrojados ¿a qué? Al fuego eterno, ¿verdad? Eso es el simbolismo de los faraones, el simbolismo de los que nos estorbaron en nuestro desierto, de los que le estorbaron a Moisés cuando decidió quitarse las sandalias y seguir los propósitos, los caminos del Señor. Todo eso ya están vencidos y ellos lo saben. Pero el que lo tiene que saber eres tú. El que lo tengo que saber soy yo. ¿Quién va contigo? ¿Quién va con nosotros? En esta tierra dice que son tierras de higo y de granado, ¿verdad? Nosotros queremos alcanzar tierras que hayan esos higos, esos granados. ¿Cómo eran las uvas que traían de allí? Dice que el racimo de uvas lo tenían que traer entre dos hombres con un palo. Tú imagínate los frutos de allí cómo eran. Son inmensos. Pero hay personas que viendo los frutos son las vidas restauradas, las vidas cambiadas, las vidas que han confiado en Cristo Jesús, los testimonios vivos y reales que Cristo vive aquí en la tierra. Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que el Espíritu Santo con ruego intercede por nosotros. Es el mayor milagro que tú puedas ver. No busques milagros raros por ahí. ¿Tú quieres un milagro? Mira vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que han creído en Cristo Jesús. Esos son los frutos gordos. Son los testimonios, pero sin embargo, volvemos a lo mismo, de 10 tribus, viendo los mismos frutos que vieron mis ojos, no le creyeron al Señor. Por eso la palabra del Señor dice que la salvación es individual y que no pongamos la mirada en el hombre, sino que la pongamos en Dios. Si yo hace ya como 20 años que empecé los caminos del Señor, si yo hubiera puesto la mirada en el hombre, yo te aseguro que yo no estaba aquí. Porque yo he tenido hermanos de tropiezo, hermanas de tropiezo, gente que no veía la tierra prometida, gente a la liyuta por un tiempo, pero después ya no estaban. He visto tantos caer en el desierto y el Señor quiere que no quiere que estemos ni siquiera en un desierto. Él quiere darte una nueva vida en Él. Quiere darte esta tierra donde fluye la leche y la miel, donde fluyen los frutos gordos. Quiere que tengas la sombra de lo que vas a recibir allí. Lo tienes que recibir aquí también. Las promesas son para que las vivas aquí. Amén. Mira, el rey Ezequías le profetizó a Isaías que iba a morir. Iba a morir, ¿por qué iba a morir? Porque su corazón se enorgulleció, no honró al Señor cuando mandó un ángel que matara a todos esos soldados, que lo iba a matar. Ellos llevaban una conquista. Sin embargo, él no agradeció. Su orgullo le hizo que llegara una profecía a su vida, que Dios le iba a quitar la vida, y enfermó. Y dice que ahí en su enfermedad es cuando clamó, y es cuando oró, y es cuando Isaías también le recibió otra palabra del Señor: dile que voy a alargar los días de su vida. Y coge esos higos que tú estás disfrutando, Isaías, en mi presencia, y mételo en su llaga para que entienda que ahí es cuando uno es sanado. Cuando le cree al Señor, cuando le honra al Señor.
y alargó su vida 15 años más. Y vemos las figuras de los higos, vemos las figuras de los granados, vemos las figuras de lo que vamos a obtener en la tierra prometida, no solamente un fruto, sino las sanaciones que vamos a tener en Cristo Jesús. El fruto de los higos y granados que encontramos en la tierra prometida nos dice que Él cuidará de nuestras enfermedades. Nuestro Redentor es el Santo de Israel, su nombre es el Señor Todopoderoso. Isaías 47:4. Sigue apuntando, Jeremías 32:17. Ay, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Mateo 19:26. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. En esta tierra de higo y granado, que es el simbolismo de que nosotros vamos a disfrutar de los frutos gordos de las sanaciones en Cristo Jesús, y también de que esos frutos los tienen las manos de los que siguen a Jesús, como lo tenía el profeta Isaías. ¿O tú te crees que Isaías tiene un higo normal y corriente? Jeremías 32:17. La omnisciencia y omnisciente de Dios. Dios es omnisciente, ¿verdad? Vamos a ver otro fruto. Hemos hablado de los higos, ahora vamos a hablar de la omnisciencia y de los granados. Dice lo omnisciente, el cesto es nuestro Señor, grande su poder, su entendimiento es infinito, Salmo 147:5. Nuestros caminos están a la vista del Señor, Él examina todas nuestras sendas, Proverbios 5:21. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Que Él está en todo lugar, nada se le escapa de sus ojos. No piense que yo muchas veces termino de compartir la palabra y digo muchas veces, no me dejes a Cristo aquí, llévatelo, no te vuelvas religioso, llévatelo a tu casa, a tu trabajo, llévatelo contigo en tu dificultad, en tu problema, háblale como un amigo. Los granados es la figura de la naturaleza y de los frutos del Espíritu Santo. En Cantares 4:13, tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves de flores de alheña y nardo. Cantares 7:12, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides y si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré, ¿qué? Mis amores. El amor de Dios. La Biblia dice muy claro que Dios nos ama con un amor incondicional, ¿verdad? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si tú has conocido a Dios, ¿qué tiene que estar dentro de ti? El amor de Dios. El amor de Dios es el amor más verdadero y puro que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos e incertidumbre. El amor de Dios no se basa en sentimientos ni emociones, sino en acción. Por eso, cuando nos habla del amor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? Se da, no se mira a sí mismo, ¿verdad? Tenemos ese tipo de amor. Jesucristo es la mayor expresión de amor de Dios hacia los hombres. Luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el ser humano y Dios como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios actuó
Él ofreció la solución. Él nos extendió su mano a través de Jesús. Lo envió a la tierra como muestra de su inmenso amor para con nosotros. ¿Tú lo crees así? El punto es que es tierra de olivos. Dice, en la tierra de olivos, en la tierra nos declara la palabra que seremos totalmente revestidos de la naturaleza divina. ¿Quién es el olivo? El Padre. ¿Quién es el fruto? Cristo. ¿Quién es la savia? El Espíritu Santo. Esto nos declara que en la tierra prometida vamos a disfrutar de la divinidad de Dios. Por eso dice que allí no hay sombra de variación, ¿verdad? Que Dios lo cubre todo. Estos que les gustan dormir con la luz apagada, allí, lo siento. Allí no vas a poder dormir. Porque allí va a haber tanta claridad, ¿verdad? Vamos a ver, Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que no puede cambiar ni mudar. Dios ha sido y es y siempre será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia nunca. Nosotros cambiamos según cómo nos va el día. Él no cambia nunca. Los seres humanos cambiamos constantemente. Nacemos como bebés, crecemos y nos hacemos más fuertes, pero luego, ¿cómo vamos? Cayendo. Vamos envejeciéndonos, nos vamos cansando. Vemos como los nuevos retoños tienen más fuerza, van creciendo, pero también cometen los errores que cometíamos nosotros antes, ¿verdad? Dios no es temporal como nosotros. Por eso se lo hizo ver a Moisés en aquel monte. Quiere hacérnoslo ver a nosotros. No solamente tiene un proyecto hecho con nosotros, tiene un proyecto hecho con nuestras familias. Si de verdad le creemos al Señor. El aceite nos habla de la unción. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. Todas las cosas es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿Cuál es la unción que el creyente tiene? Permanecer en Cristo Jesús. En Mateo 13:11 nos dice esta palabra. Él respondió y les dijo, porque a vosotros he dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no he dado. ¿Qué ingredientes les faltaban a ellos? El permanecer en él, el tener la unción, el haberse descansado de su vieja vida, el haber introducido sus propósitos en los caminos eternos del Señor. Dios es omnipresente. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Todo lugar, en todo tiempo de la historia, sea el pasado, el presente o el futuro, pues Él no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Tierra de miel. La miel se utiliza como un alimento por su alto contenido que es en vitaminas, en minerales, ¿verdad? En carbohidratos. Pero hay mieles o caminos que al hombre le parecen buenos y no son tan agradables, ¿verdad? No confunda la miel que te espera en la tierra de Canaán con las mieles que hay en otros sitios. Porque lo mismo que Moisés levantó una serpiente y levantaron los magos otra serpiente, vemos que el enemigo siempre es un imitador de nuestro Señor, ¿verdad?
Yo puse aquí como ejemplo, cuando en Jueces 14, 8, 9, vemos cómo Sansón cae en una trampa. Ve a un león que está muerto, ¿verdad? Ve dentro del león un panal de miel, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Comer de esa miel. ¿Y él quién era? ¿Qué hacía Sansón? ¿Qué era? Un nazareno, un hombre apartado para Dios. No podía tocar cosa inmunda ni muerta. Y confundió los dones con la desobediencia al Señor. Y perdió la unción. Como dice la Escritura, él no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba en él. Ten cuidado la miel que comemos en este mundo. Si es la que me conduce el Señor o es la que tiene una trampa detrás para que peque, para que caiga, para que me rebele en Dios. No nos podemos permitir, hermanos, naufragar en estos tiempos en Cristo Jesús. La palabra del Señor es clara. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Sigue siendo más clara. Hallaré fe cuando vuelva. Entonces el Evangelio no es cómo se empieza, sino es cómo se termina. ¿Cómo terminé? A las puertas como la virgen insensata, sin aceite, sin seguimiento, sin fe. ¿O habré tenido mi fe bien avivada que mi Señor viene y no tardará sus promesas para con nosotros? No podemos naufragar jamás en nuestra fe. No nos podemos cansar de obedecerlo, porque Él siempre nos va a llevar a un buen puerto. En 1 de Timoteo 1:19 dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Dios no nos montó en su barca para que naufraguemos. Nos montó para que viviéramos en su presencia. Acuérdate que los barcos no se hunden por el agua que les rodea, se hunden por el agua que dejan entrar en su vida. No dejes entrar las cosas de este mundo, deja entrar la palabra de nuestro Señor. Ya viviste mucho tiempo en la esclavitud. Aliméntate de la miel verdadera, que es la naturaleza de Cristo Jesús. Vienen tiempos donde el creyente va a ser llevado nuevamente al desierto, porque el Señor está llamando a muchos pueblos suyos prostitutas. El profeta Oseas, por palabra del Señor, ¿con quién se casó? Pero la prostituta se iba corriendo por lo que le daban sus amantes. Tú no ves eso mucho en muchos creyentes. El mundo me da, ya me están dando el trabajito, ya me están dando lo que me pidieron, lo que le pidió el Señor. Esto viene del Señor. Esto viene del Señor, que te apartes de Él. Pablo decía: si yo, un ángel, cualquiera, os predica un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Eres tú mismo el que tiene que tomar la decisión. Nada me puede apartar de mi Señor. Dice en Oseas 2:14, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y la hablaré nuevamente a su corazón.
tenemos que confiar en nuestro Señor. ¿Sabe qué dice las conclusiones de estos estudios que cerramos hoy? Conclusiones de todo esto que hemos caminado para identificar a dónde vamos. La tierra prometida es la tierra de la abundancia que podrán disfrutar los vencedores. Para Israel fue material, para los nacidos de nuevo la bendición es espiritual y lo material es una añadidura. Los montes de la tierra prometida tipifican la comunión perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Queremos entrar a esta tierra prometida? Que nuestra fe nunca frague, que nuestra vasija esté llena y que siempre visualicemos que en el Señor nunca perdemos el tiempo. Él tiene ya un destino para con nosotros. No te bajes del barco, porque tu capitán es Cristo Jesús y Él es el que nos conduce. Créele siempre a Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo de tu Padre. Te amamos, mi Señor, te bendecimos. Qué gran oportunidad donde vamos a obtener un fruto de Cristo Jesús. Hacer siempre esto en memoria de mí, ¿verdad? La Santa Cena, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? ¿Por qué hago memoria de Cristo Jesús? Para que no se te olvide las promesas que tiene Jesús para tu vida, para que no se te olvide que Él no murió solo para darte una salvación, sino murió también para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por la palabra, vamos a orar por el pastor que va a ministrar la Santa Cena. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Papá mío. Bendecimos tu bendito nombre, Señor. Agradecemos la oportunidad que tenemos siempre de poder deleitarnos y de comer de tus manjares, Señor, de tu palabra. Papá, ayúdanos a creerla, a perseguirla, a ser esos valientes y esos hombres y mujeres que arrebatan el reino de los cielos y hacen su palabra, tu palabra, suya. La palabra de hoy es para mí, la palabra de hoy es para ti y cada uno la tiene que hacer suya en su vida. Pablo decía mi evangelio, lo hacía suyo. Ayúdanos, Padre, a hacerlo real en nuestras vidas, mi Señor. Y cómo no, Señor, bendecimos a tu siervo, Señor, el cual va a hacer un día más memoria de ti. Y nos gozamos, Señor, en tu presencia, en tus bendiciones, en tus promesas, Señor. Y también nos gozamos, Señor, en las piezas, Señor, que tú coges, Señor, para conducirnos. Padre, bendecimos a tu ministro, Señor, que siga empujando a tu pueblo como empujó Moisés. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor mío.